aquí. Los principios claves, que esto vale para toda la formación profesional, pero que pienso que en el caso de la dual va a ser fundamental, porque lo que está ocurriendo, y ocurre también en Austria, en Alemania o en Suiza, es que como es mucho más complicado y hay pocas plazas, etcétera, se va reduciendo y acaba siendo para una élite. Y en realidad lo que necesitamos es que haya equidad y que todo el mundo, como decía Nando, tenga posibilidad de hacer una formación profesional de calidad. Tiene que ser pertinente, porque si no está de acuerdo con esas necesidades, tampoco, y de calidad, pero con la condición de que sea en alternancia. A mí lo de dual no me ha gustado nunca porque me suena a divorcio, y alternancia ha existido siempre en nuestra formación profesional, además. Entonces, pero claro, tenemos que ponerlo en el contexto de la empleabilidad y la competitividad de las empresas. Es decir, ¿qué quiere decir la equidad? Sobre todo, no lo voy a leer todo para que lo tenéis, sobre todo tiene que ver con una compensación de desigualdades y una facilidad para aquellas personas que están en riesgo de exclusión y una mayor cobertura para más personas. Universal, gratuita, ya lo han dicho antes, no voy a repetir, porque lo que está ocurriendo en algunos casos es que son unos pocos los que están teniendo derecho a la formación profesional dual, incluso a la formación profesional normal, porque hay muy pocas plazas, no hay plazas suficientes, sobre todo en el grado medio, que es lo que más necesario sería, incluso para este tan mentado problema del abandono escolar temprano que nos meten cada vez que quieren hacer alguna reforma. Es decir, y después hay otras condiciones, que es en precariedad, ninguna formación, sea la dual, la del empleo, la normal, en precariedad no es eficaz. Entonces hay que tener mucho cuidado cómo se implantan las cosas, cómo se controlan y se hace el seguimiento de los proyectos, de qué tipo de empleo está generando. Es decir, que no es una simple igualdad de oportunidades. Y aquí tenemos una diferencia clave con el neoliberalismo. El neoliberalismo se llena la boca con la igualdad de oportunidades. Es decir, yo estoy aquí y todo el mundo puede. No, mentira. Mentira. Tenemos que garantizar el acceso, la permanencia y la compensación de las desigualdades. Porque si no, la salida no es equitativa. Y porque además tiene que ser con una condición de que pueda seguir aprendiendo a lo largo de la vida, tiene que ser permanente. ¿Por qué tiene que ser pertinente? Y esto lo he sacado de la Organización Internacional del Trabajo, que luego la cito al final de los criterios. Esto no me lo he inventado yo. Tiene que atender tanto a las necesidades de las empresas como a la demanda de los ciudadanos, porque si no, no es pertinente socialmente, porque lo que se busca es una rentabilidad social, no solamente económica ya aquí y ahora para esta empresa. Entonces, tiene que tener un sentido estratégico, no puede estar sujeto a los intereses inmediatos y con un buen sistema de orientación profesional. Eso es pertinente para la Organización Internacional del Trabajo, porque de lo contrario satisfacemos necesidades inmediatas y eso en un año o dos, con lo que cambia la tecnología, los modelos productivos, etcétera, no va a servir ni para la cohesión social ni una competitividad real y duradera de las empresas. Entonces, siempre tiene que estar ligada a una productividad basada en el valor añadido, no en los bajos costes laborales y en el trabajo intensivo y asociados al I+D+, etcétera. Inclusive hay perfiles tradicionalmente asociados a baja cualificación que ya hoy necesitan nuevas capacidades, nueva actualización de competencias. Es decir, no es que en sectores que llamamos de baja cualificación no sea necesario, también es necesario esos cambios. Y la definición de la OIT de calidad resume todo esto que os he estado contando. Es decir, tiene que tener el nivel técnico adecuado, por supuesto, nadie va a dudar de eso, pero adaptarse a los distintos escenarios y respondiendo a todas esas necesidades. Es decir, tiene que responder a las necesidades, las expectativas, y fijaros lo que dice, de todos sus sujetos de atención. Esa es una forma de decirlo la OIT, pero por eso he puesto entre paréntesis.
individuos, empresas, sectores, cadenas productivas, territorios. Si no puede haber un modelo igual para todo el mundo mundial. Tiene que estar adaptado, tiene que ser pertinente para una región, para un conjunto de la población, para unas determinadas empresas. Y tiene que satisfacer tanto las necesidades de los ciudadanos como de las económicas, digamos. Entonces, la alternancia, esta era la otra de los principios. ¿Qué significa alternancia desde un punto de vista de principios educativos? Es decir, que yo adquiero conocimientos, y por eso he puesto el aula, porque es lo tradicional, ¿no? Competencias que en la formación profesional, tanto del empleo como la reglada, se pueden tener laboratorios, talleres, es decir, hay prácticas. Y luego la experiencia laboral es un paso más, es una experiencia más que complementa todo lo anterior. Eso es alternancia. ¿Por qué? Porque nos estamos viendo, yo he tenido este debate con muchos empresarios, normalmente de Madrid, claro, pero que la supremacía de una parte teórica sobre la práctica no puede existir en ningún tipo de formación profesional. Todo tiene que ser teórico-práctico. Y además lo es. Sí, puede haber en sectores de determinado profesorado o en determinado que se ponga demasiado el acento en la parte teórica, en la formación inicial o en la reglada, pero no puede ser. Es decir, siempre tiene que ser teórico-práctica. Pero los empresarios les gusta mucho decir, y lo dicen de la universidad también, que ahí es que solo aprenden teoría. ¿O no? ¿No lo habéis oído? Claro, la práctica lo único que vale es el puesto de trabajo. Pues no, mirar, aprendizaje práctico se aprende de muchas maneras, no solamente en el puesto de trabajo. Y ese vínculo entre la teoría y la práctica, quien lo puede hacer es quien conduce un proceso de aprendizaje. No por estar haciendo algo en una empresa se va a poder hacer ese vínculo entre la teoría y la práctica. Entonces, en manos de una empresa, sobre todo en las pequeñas y medianas, ya lo ha dicho Mila también, hay un riesgo que es de utilización de mano de obra barata y de que no hagan las prácticas que tienen que hacer. Eso lo han vivido todos nuestros compañeros de la FP reglada toda la vida. Pero además, yo me acuerdo uno que decía que había ido a visitar un taller de mecánica y lo tenían barriendo al alumno de FP de automoción que tenía que hacer las prácticas. Claro, ¿qué práctica de automoción estaba haciendo? Estaba barriendo. Bueno, a ver si no se me olvida decir algo de la FP básica con respecto a esto después, que es precioso. Entonces, hay esos riesgos cuando se piensa que la práctica es solo la experiencia en el puesto de trabajo, ¿no? Entonces, ahí hay que ser muy riguroso porque esas prácticas tienen que estar supervisadas. Y precisamente con lo que os ha contado Mila, el riesgo es que no haya ningún tipo de supervisión ni nadie en la empresa que pueda tutorizar correctamente para que ese aprendizaje se afiance. ¿Por qué? Porque este es el procedimiento. Es decir, el procedimiento es el saber, los conocimientos, todo tipo de competencias que hay que aprender. Luego hay que saber hacer, hay que ir a la acción. Pero además, luego hay que reflexionar sobre esa acción y analizarlo para que eso realmente sea un aprendizaje. La práctica por la práctica solamente, para ser clarísimos, se aprende, algo se aprende, pero no es suficiente para los niveles de tecnológico y científico que tenemos hoy en día. Ya no es aprender un oficio rutinario para que realmente hablemos de cambio de modelo. ¿Y qué pasa con nuestros gobernantes? He puesto este ejemplo, podría poner otros. Cuando los gobernantes, sobre todo el ministro y la secretaria de Estado, que lo pongo juntos siempre, no sé por qué, realmente hablan de resultados de aprendizaje. Pero ¿cuál es la definición de resultados de aprendizaje? La definición es cuando una persona ha aprendido algo es que implica que puede valerse de ello para todo, para hacer, para trabajar, para aprendizajes futuros. Eso es un resultado de aprendizaje. Ellos hablan de resultados académicos. Y aquí es donde viene el crack y el divorcio absoluto con cual se han aprendido de memoria
todas estas palabras que utilizamos todos los que llevamos mucho tiempo en temas de competencias, cualificaciones, aprender a lo largo de la vida, se las han aprendido. Claro, porque van mucho a Europa y se las aprenden y están en los documentos europeos. Pero claro, cuando ellos después meten matemática, lengua y no sé qué, claro, están hablando de resultados académicos. Cuando la división en la ESO va a ser para la vía académica, que es el bachillerato para luego ir a la universidad, y la vía aplicada, eso es la LOMCE. La FP para la LOMCE es aplicada, por contraposición a lo académico. Eso es del siglo XIX. Y en eso nos están metiendo. O sea, ¿qué FP dual van a ser teórico-práctica de verdad, conjuntando con una alternancia con la experiencia laboral? Si lo que están pensando es en resultados académicos como lo que más vale. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado. Y después esto se puede confabular con lo que incluso me temo en algunas grandes empresas también me temo, con lo que evalúan como desempeño laboral los departamentos de recursos humanos, que no es lo mismo. Y aquí la tutorización del aprendizaje de una persona joven que viene del sistema educativo sería distinto si es un certificado de profesionalidad, que venga del mundo laboral, que es una persona madura. Cuidado, porque esas evaluaciones de las características de competencias que hacen los departamentos de recursos humanos tampoco son en función de lo que tiene que aprender el joven o la joven. Son en función de unos parámetros muy subjetivos de lo que la empresa necesita, de las características personales que quieren. Suelen no objetivarse ni describirse unas competencias como debe ser en un sentido muy objetivo, muy clarito de qué tiene que saber hacer en este proceso, cuáles son los protocolos. Entonces se mezclan muchísimas cosas. Entonces, este es el esquema de lo que decía Mila de las competencias, porque, mirad, este esquema, el origen es de Fernando Vargas, que es un teórico maravilloso sobre la formación profesional de la OIT, pero que no tenía esto que hay aquí abajo. Y me he encontrado una diapositiva copiada, claro, de una ex directora del Instituto Nacional de las Cualificaciones, que le ha metido aquí lo de las competencias claves. Entonces aquí, si las competencias claves son las del aprendizaje a lo largo de la vida, que es lo que digo que se lo han aprendido, pero cuando yo leo comunicación en lengua materna, es comunicación, no es lengua castellana y literatura. No sé si no quiero entrar en... Cuando yo digo competencia en lenguas extranjeras, es comunicación en lenguas extranjeras. No es hacer ejercicios de gramática de inglés como en la ESO. ¿Está claro? Sí, puedo seguir, si queréis. Entonces, cuando esta concepción no está asimilada y se introduce todo esto en la FP básica, porque se supone que dice Europa que tienen que tener las competencias clave para el aprendizaje a lo largo de la vida, resulta que va a ser un obstáculo más y que los chavales, pobrecillos, que vayan a la FP básica, van a tener lengua matemática de toda la vida. Y entonces esto es muy preocupante, porque aparte de discriminatorio, lo de aplicada y académica, esto es siglo XIX. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Por el otro lado, si son las empresas las que definen, las que eligen eso, solamente se basan en las específicas, las competencias específicas, porque es lo que necesitan ya aquí y ahora. Y les faltaría todo lo que tiene que ver con las competencias claves y las más genéricas y transversales. Pero voy a seguir, no me voy a enrollar. Por ejemplo, en una investigación que hicimos en el año 99, no sé si te acuerdas, para las competencias clave para el empleo nosotros habíamos definido estas, partiendo de estudios de caso, pero además de otras investigaciones internacionales que ya estaban con este tema en los 90, que es bastante diferente que las competencias claves que nos están pretendiendo hacer. Entonces, ¿el otro problema cuál es?
Y aquí también he cogido OIT y la Fundación Europea para la mejora de las condiciones de vida, porque estos son las dos claves. No es lo mismo la empleabilidad de que habla el señor ministro Wert o la señora Fátima Báñez, que lo que yo considero empleabilidad. No es lo mismo. La OIT dice que la empleabilidad significa competencias y cualificaciones transferibles, que refuercen las capacidades para aprovechar todas las oportunidades de educación, formación, para encontrar, conservar, progresar en el trabajo. Y eso siempre, para cambiar de empleo, para adaptarse a las nuevas tecnologías, para adaptarse a las condiciones del mercado en cada momento. Eso es empleabilidad. Y eso no es responsabilidad individual de los trabajadores y las trabajadoras. Eso es una responsabilidad social y política, que hay que garantizarlo para todos los ciudadanos y ciudadanas. Y con respecto a la competitividad, también el concepto de competitividad no es el mismo, el que tenemos algunos, del que tienen algunas de nuestras empresas. La Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y Trabajo dice que competitividad significa que los recursos humanos son valorados como un factor estratégico clave. Para el progreso, el desarrollo personal, las competencias suelen integrarse en la gestión de la estrategia empresarial. Eso no ocurre con el tipo de organización empresarial que solemos tener. Y dice también que una mayor rotación del personal reduce el incentivo de invertir en capital humano. ¿Y qué contratos tenemos? Temporales, precarios, es decir, la misma concepción empresarial va a impedir, si tenemos continua rotación de la plantilla, y muchas pymes lo dicen, si tenemos continua rotación de la plantilla, no puedo invertir en formación. No solamente porque no tenga dinero o porque no llegue a las subvenciones, que es lo que ha explicado Mila, sino porque si no voy a conservar ese trabajador, ¿para qué voy a invertir en ese trabajador? Entonces, ahí es donde viene el tema del contexto para la empleabilidad y la competitividad. No lo voy a leer todo porque ya lo hemos mencionado. Y además, habría que cambiar el círculo vicioso que dice esto de la OIT también, El círculo vicioso de bajo salario, malas condiciones de trabajo, baja productividad. Por un círculo virtuoso que es trabajo decente, inversión en formación y cualificación y más de Madrid, eso es productividad. Eso es lo primero que hay que cambiar. Entonces, las políticas activas de empleo y la formación como inversión son fundamentales. Y aquí voy a entrar directamente en la dual. Mirad lo que dice la OCDE de la dual de Alemania. Dice, una de las condiciones que tiene que procurar cuidar Alemania, que las necesidades a corto plazo de los empresarios no distorsionen los objetivos generales de tipo educativo y económico. Que el sistema de educación y formación en su conjunto cuenta con una cantidad adecuada de recursos, eso es verdad, en Alemania lo tiene, que combinan la financiación pública y privada. Alemania ha mantenido su fuerte respaldo financiero, igual que aquí, ¿verdad? Y la oferta de programas de formación de aprendices incluso durante la crisis. Entonces, si no parte esto de un diálogo social que implique a todas las personas, empresas, sectores, territorios, lo que vimos antes, es muy difícil. Si no es compartida la responsabilidad, si no forma parte de una gestión tripartita o bipartita, ninguna de las formaciones profesionales vale, pero la dual menos, porque se produciría una dicotomía insalvable. Por eso digo que lo de dual no me gusta más alternancia. Si tiene que tener todo lo que es, todos los principios, reglamentos, funcionamiento tiene que tener un carácter público, de legitimidad, transparencia, reconocimiento y consecuencias retributivas, porque si no a la larga pierde valor. Entonces, mirar los desafíos que la OCDE le plantea a Alemania. ¿Qué ocurre? Que hay una
fragmentación, porque sabéis que más o menos el 50% de los jóvenes alemanes que van a la dual, ¿eh? No penséis que toda Alemania van todos los jóvenes a la dual, es el 50%. Hay una fragmentación y falta de transparencia, a pesar de que hay recursos. Hay dificultades con la orientación profesional. En los Länder no está unificado. Fijaros aquí lo que puede ser con las comunidades autónomas la orientación profesional. Algunos estudiantes abandonan la educación obligatoria con escasas competencias académicas básicas en Alemania. Y lo dice la OCDE, ¿eh? Y hay problemas con la evaluación, porque la hacen las cámaras. Y cuidado, no confundir las cámaras alemanas con las cámaras de comercio, que es lo que están intentando aquí. Y ya hay legislación, ¿eh? Aquí las cámaras de comercio son exclusivas de los empresarios. Y en Madrid la preside el vicepresidente de la COE, Arturo Fernández. Es decir, que allí que las cámaras participan las organizaciones sindicales. En todo este proceso en Alemania el diálogo social es primordial. Están implicados no solamente los comités de empresas en las empresas, sino a nivel de todo el desarrollo. Y así todo hay problemas con la evaluación. Y la OCDE les dice, cuidado, tenéis que procurar que los centros educativos participen más en la evaluación. Y luego, el descenso de la magnitud, es decir, del declive demográfico está generando problemas. Pero además, yo os he traído, bueno, esas son las recomendaciones, no me voy a enrollar, me parece que lo tenéis. ¿Qué dicen los sindicatos alemanes? Porque esto no nos lo venden, ¿eh? Cuando viene a hablar lo del ministerio, las comunidades autónomas y se traen a la gente de la embajada alemana, austríaca o suiza, los sindicatos alemanes ya han denunciado que la dependencia de los puestos de formación de la demanda de las empresas y que las seleccionan las empresas a los alumnos. No sé cómo es el proyecto piloto en Andalucía. En Madrid lo están seleccionando las empresas a los alumnos. O bien tardan años en encontrar una oportunidad o abandonan los estudios, porque no hay suficientes plazas. En la selección las empresas seleccionan a los que quieren y montan las plazas que quieren. La calidad de formación que reciben los jóvenes en la empresa es muy heterogénea en Alemania y no está siempre garantizada. Y ya hay denuncias de los sindicatos alemanes por problemas con la jornada, con la tarea, con abusos, sobre todo en los sectores del comercio y la hostelería. ¿Qué creéis que va a ocurrir aquí? Y fijaros, esto es una cosa que hemos insistido muchísimo con el Real Decreto del Contrato de Formación y Aprendizaje, y cada vez que vemos a alguien del Servicio Público de Empleo Estatal se lo recordamos, porque esto va a ser el papel de tutor de empresa no está suficientemente definido ni está garantizada su preparación. En Alemania. Entonces, ¿qué dice la Confederación Europea de Sindicatos? Dice que hay que hacer las reformas en el marco del diálogo social, aquí ni caso. La integración del mundo educativo y laboral asociando siempre las prácticas en la empresa a un programa formativo en un centro de formación. Eso es alternancia. En Madrid están yendo a las empresas un año entero. Técnicos superiores. Están un año en el instituto y luego se van un año a la empresa. Un año calendario, ¿eh? Tiene que tener una duración mínima el programa de formación, el compromiso de la empresa con esa formación y con la financiación. La empresa tiene que invertir. No puede recibir alumnados solo porque les pagan para que los tengan, que puede ser una transición, pero la empresa tiene que invertir.
El límite de la edad, que eso es un problema que tenemos con el contrato de formación y aprendizaje, que han ido variando y han ido haciendo acepciones y cada vez se ha desregulado más el tema de la edad. La edad tiene que ser la normal para estudiar, que es hasta los 25, era. Ahora, por un lado, hasta los 30. Por otro, no hay edad si viene en el convenio. Por otro, no hay otro término de la relación de formación si son de empresas de inserción para discapacitados. Bueno, hay una serie de excepcionalidades que lo que hacen es desregular. Y la realización, y esto es una reivindicación sindical absoluta, la formación en la empresa en el marco de un contrato. Y ya que tenemos el contrato de formación y aprendizaje, la FP Dual tiene que ser con contrato. Y si es con una beca, con esta sentencia que ganamos, Comisiones Obreras, con su seguridad social correctamente garantizada, jurídicamente garantizada, la seguridad social en los becarios. Porque si no, el abuso va a ser término. Y luego definir claramente la responsabilidad de la formación del tutor de empresa y la garantía de calidad. Entonces, mirar, ¿cuál es lo que están aduciendo? Que este problema que el CEDEFOP plantea, aquí en medio, que no hay ningún desfasaje en los puestos de trabajo de alta cualificación, con alto nivel de estudio, mejor dicho, que no es lo mismo. Pero en el nivel medio hay desfasaje. Hay más puestos de trabajo de nivel medio que trabajadores con nivel de estudios medios. Y esto es lo que hay que superar. Esto es lo que hay que superar. ¿Pero qué es lo que está ocurriendo? Y seguro que si lo pensáis un poco cualquiera lo responde. ¿Quién está ocupando estos puestos de trabajo? Estos. Subempleo. ¿Quién lo está ocupando? Los con nivel alto de estudios. Y luego habrán de sobrecualificación. Ya lo está denunciando hasta Paul Krugman en el país con respecto a Estados Unidos, que tanto se quejan las empresas que hay desajuste de competencia. Dice, si pagarais los salarios que hay que pagar no tendríais desajuste de competencia, dice Paul Krugman. El CEDEFOP también. Lo que pasa es que lamentablemente han cambiado el director y parece que es muy amigo del ministro Wert, así que no sé qué va a pasar. Esto es lo que está ocurriendo. Hay un desfasaje, y en nuestro país el que más de toda Europa, en lo que son las cualificaciones de nivel medio. Pero, ¿qué está ocurriendo? Que son la gente que tiene mayor nivel de estudio, mayor cualificación, está ocupando esos puestos de trabajo, y eso trae consecuencias también socialmente, porque están mal pagados, precarios, cuando en realidad tendrían una capacitación para otro tipo de cosas. Entonces, ¿cómo se desarrolla el contrato de formación y aprendizaje? Vosotros me decís el tiempo. Incluso, como la terminología es la que es, dice formación en el trabajo, dual o en alternancia, porque lo quieren abarcar todo. El Partido Popular se caracteriza por abarcarlo todo para desregularlo todo, ¿no? Entonces, significa... ¿Y por qué les interesa tanto? El contrato de formación y aprendizaje prácticamente se ha duplicado. Hay más del doble que lo que había en 2013, hay más del doble de lo que había en 2012, por ejemplo. Porque hay fondos europeos. ¿Y por qué les interesa la FP Dual? Porque hay fondos europeos. Y esa va a ser la batalla. Ese es el interés mayor que tienen. Entra en todos los programas de Fondo Social, la iniciativa de empleo, el programa Erasmus Plus, en todo eso entra la Dual. Y eso es lo que les interesa. Entonces, ¿qué pasa? Que en Europa también ha habido un retroceso ideológico con respecto a todas estas cosas. Y ahora se habla mucho más que antes del aprendizaje en la empresa. Se ha pasado de una concepción mucho más global, más generalizante, de competencias más transversales, más genéricas, de la empleabilidad en el sentido que dijimos de la OIT, para poner el acento en la defensa de los intereses de las empresas, en Europa también. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Formación en alternancia lo ha habido siempre, pero ahora hay una con contrato y otra sin contrato.
más desregulación. Si fuera toda con contrato de formación y aprendizaje, bueno, tenemos nuestras críticas, podemos tener diferencias, pero bienvenida fuera, que fuera con un contrato. Entonces, la de los certificados de profesionalidad puede ser con contrato de formación y aprendizaje, pero la FP dual del sistema educativo no. No hace falta. Y está ocurriendo que hay ayudas, en algunas comunidades autónomas se llaman ayudas, en otras se llaman becas y en algunos casos nada. El bonobús, como yo digo. Entonces, este es el riesgo, porque hay mucha más desregulación. Además de esto, el Real Decreto 1529 permite que la formación profesional dual, sobre todo el certificado de profesionalidad, pero también la FP, la hagan en exclusividad las empresas. Y este ha sido el no va más. Por supuesto que dice las condiciones que lo tiene que autorizar el Servicio Público de Empleo, etcétera, etcétera. Pero esto significa que se pierde absolutamente el contacto con un centro de formación. Y viene de toda la desregulación y el seguir dando todo más fondos públicos al sector privado. La desregulación de la edad que viene de la Ley 3, que os suena, ¿no?, de la reforma laboral, también está presente. ¿Cuál es el artículo que plantea el meollo de la cuestión? El artículo 21, que es el que la representación legal de los trabajadores debería conocer al dedillo para poder controlar estos contratos de formación y aprendizaje. Porque si la formación de demanda que decía Mila no está controlada, os podéis imaginar los contratos de formación y aprendizaje, qué control se puede tener. Donde hay comités fuertes ya se está haciendo, pero donde hay un delegado o dos que tienen poca relación con las organizaciones, es mucho más difícil. Pero además hay algunos de los elementos que son más preocupantes. No lo voy a leer, lo tenéis todo. Tiene todo lo que tiene que detallar. Todo esto, ya hay un registro en el Servicio Público de Empleo Estatal. Estos contratos, cuando se registran en la Seguridad Social, tienen que llevar todo esto. Tienen que llevar el centro de formación, las horas formativas, a qué título, a qué certificado de profesionalidad, etcétera. Pero todavía no hemos conseguido, desde la Confederación Sindical de Comisiones Obreras no se ha conseguido, ni de la Secretaría de Formación, ni de la Secretaría de Empleo, que nos den información sobre esto. No hay ni estadísticas. Tienen solamente cuántos contratos se hacen y mal hechas porque siguen manteniendo los periodos de meses. Hacer la prueba, meteros en las estadísticas del SEPE, siguen manteniendo los periodos de meses de todos los contratos y claro, el de 6 a 12 meses para esto no vale. Porque el mínimo es un año. Y solamente por convenio se puede hacer de menos y nunca puede ser de menos de 6 meses. Pero claro, ¿cómo sé yo en ese periodo de la estadística de 6 a 12 meses incluidos cuáles son de 11 meses, de 8, cuáles son de 6, porque están incluidos los de 12 meses también? Es decir, es un disparate lo que están haciendo con esto. Y además, ¿qué ocurre? Que la RLT tiene que ser informada, al menos, sobre las personas contratadas para la formación y el aprendizaje, el puesto de trabajo que va a desempeñar y el contenido de la actividad formativa. Yo dudo de que estén informando. Pero, en el supuesto de que la formación se imparta en la propia empresa, esa parte de la exclusividad en la empresa, que es el mayor riesgo, el acuerdo se suscribirá entre la empresa y la persona. Absoluta desprotección, individualización para el trabajador que llega a ese contrato. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Desde Comisiones Obreras se hizo un documento conjunto entre Empleo, Formación y la Federación de Enseñanza. Todo esto no puede ser motivo de recibir fondos europeos para la empleabilidad de los jóvenes, la garantía juvenil y todo eso.
porque es mentira, porque sin recuperación económica que garantice la creación de empleo, el cambio de modelo productivo y con una reforma laboral como la que tenemos, el AFP dual no tendrá ningún alcance de lo que se pretende. Hay necesidad de un cambio. Esto es casi un resumen de lo que he venido diciendo. Hay necesidad de un cambio en la cultura empresarial. No se puede seguir transfiriendo fondos públicos a lo privado y mercantilizando la formación, porque la concurrencia competitiva que decía Mila es mercantilización pura y dura. Gana, por lo menos en Madrid lo que ha ocurrido es que gana la concurrencia competitiva el que pone el precio más bajo. Y no podéis ni imaginaros los profes que tienen y lo que le están pagando a los profes. La alternancia no se puede constituir en sustitución de puestos de trabajo, porque eso es lo que va a ocurrir. Mano de obra gratuita y una ficción de la cualificación, porque no os olvidéis que también pueden hacer contratos de formación de aprendizaje para otras cosas que no sean ni certificados ni títulos, que tiene... Y bueno, la formación en el puesto de trabajo específico no garantiza empleabilidad, ninguna. Porque si no tengo toda la otra formación, estoy allí un añito con el contrato de formación y aprendizaje, me voy a la calle y si solo aprendí lo de ese puesto de trabajo, no sirve. Las políticas públicas tienen que tener unas características, una oferta adecuada y suficiente de la red pública de centros, que garantice el derecho a la formación de los jóvenes y de los adultos. Inversiones para el desarrollo productivo y sin políticas públicas de orientación profesional esto tampoco sirve. Porque claro, hoy en día a un joven hasta 30, menor de 30 años que llevan en el paro ni se sabe, le ofrecen un contrato de formación y aprendizaje por un año y va de cabeza. Ahora, ¿qué más da? Las competencias que tengo, si trabajé antes, si estudié algo, si tengo habilidades para una cosa o para otra, ¿qué más da? ¿Lo va a coger? ¿Pero eso qué es? Sin una orientación profesional se transforma en un sálvese quien pueda, un parche para que baje la cifra del paro, claro. Y entonces, las prácticas no pueden responder solo a las necesidades coyunturales de la empresa, esto ya lo dijo Mira también, lo del Sistema Nacional de Cualificaciones, tiene que estar siempre con el diálogo social y tenemos que combatir toda esta regulación, privatización y pérdida de derechos laborales, porque es que si no, vuelve a ocurrir este retroceso brutal de 30 a 40 años en que nos han metido. Y mirar, y el ejemplo clave de la LOMSE, de la FP básica, que me ha pinchado blando. Supongo que en todos los documentos, en la Federación de Enseñanza hay documentos buenísimos sobre la FP básica, los tenéis que mirar, pero como a mí me tocó ir a hablar del Plan de Garantía Juvenil de otros fondos europeos que van a venir al Ministerio, resulta que estos fondos dicen que no pueden ser ni para el sistema ni para las estructuras. Tiene que ser exclusivamente para personas que estén excluidas del sistema educativo. Pues el ministro Wert los quería para la FP básica. Y lo sigue... Está pinchado. Si me pongo de pie me oís, porque soy... No, ya funciona. Ya funciona, vale. Ha sido una cosa suave. Del ministro Wert. No, ya funciona. Es decir, que, y cuidado, no sé todavía si no se la van a apañar para incluirlo, porque Fondos Sociales Europeos sí, porque para toda la FP vienen Fondos Sociales Europeos. Pero de la garantía juvenil está prohibido por la Unión Europea. En el reglamento de la Unión Europea dice eso, pues el señor Wert lo quiere para la FP básica. Pero además
¿Qué significa? Significa que con eso van a maquillar las cifras del abandono, porque los van a tener allí hasta los 17 años. Entonces, la estadística, un añito más, no hay abandono. Pero no van a tener título. Se llama técnico básico el título. Bueno, no perdáis leer algún diseño. Bueno, hay alguno que no está mal. Perfiles profesionales absolutamente de lo más precario de cualificación y polivalentes. El de restauración incluye módulos profesionales de la cualificación 2 de hostelería y turismo, lógico, el de bar y el de ayudante de cocina para que hagan las tapas, los pinchos y esas cosas, ¿no? Pero incluye también un módulo más de la familia profesional de agraria, iba a decir agroalimentaria, como de agraria. ¿Sabéis cuál? La limpieza de los enseres, la maquinaria y todo eso. Chico para todo le llamo yo, FP básica, chico y chica para todo. Incluye también, que bueno, eso podía ser un poquito más racional, pero claro, ya la polivalencia es que es uno de catering, para que puedan trabajar en las empresas de catering también. Que eso, bueno, en la situación que hay el empleo, seguramente que una persona que tiene un certificado de profesionalidad, el carnet de manipulador de alimentos, le da igual trabajar en un bar que en una empresa de catering, eso lo puedo entender. Pero lo de la limpieza es que es... Bueno, miraros algunos de los diseños, porque ocurre también en informática y comunicaciones, que lo mezcla con... Son familias profesionales diferentes. Yo no sé cómo van a hacer la homologación para pasar al grado medio. Es que es todo mentira. Porque algunas sí, algunos de los títulos de técnico básico, tiene un montón ya, sí que son de una sola familia profesional. Vale, que puedes ahí ser más polivalente porque va a ser el ayudante del ayudante. Esa es la categoría laboral que va a tener. Pero en otras, mezclando familias profesionales, es decir, es un despropósito desde el punto de vista del Sistema Nacional de Cualificaciones. No solamente desde el punto de vista laboral, que lo es. No lo tienes conectado. Que no lo tienes conectado. Ya. Pues no se ve. Bueno, muy bien. Era solamente es un abrazo de unos muñequitos de Cambio Educativo para la Justicia Social, que es el grupo de investigación que estoy en la facultad, y desearos que el proyecto piloto de Andalucía lo podáis llevar a través del diálogo social de la FP Dual y que sea un éxito. Bueno, pues muchas gracias.